Último minuto en NTN 24. Mucha atención, hace pocos minutos el Congreso de Perú aprobó la destitución del presidente Martín Vizcarra. La votación finalizó con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. El jefe de Estado peruano fue acusado de incapacidad moral tras presuntamente haber recibido sobornos por contratos de obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014. Esta mañana Vizcarra ejerció su derecho a la defensa por cerca de una hora y posteriormente intervino los voceros de las bancadas y los demás legisladores. El presidente deberá dar un paso al costado a 5 meses de las elecciones presidenciales de abril de 2021. A esta hora escuchamos declaraciones desde el Congreso peruano. Dentro del partido político debido a la votación del señor Daniel Urresti. Yo estoy muy agradecida a Dios y a la vida por haberme dado la oportunidad de estar dentro de un partido político donde se respete la decisión de cada persona. Esta votación es una votación a conciencia de cada persona y nadie puede de pronto decir de que él está bien o mal. La democracia es esta. El parlamentario José Vega ha señalado hace unos minutos que hay un acuerdo político para que ningún miembro de las bancadas sea parte del próximo gabinete ministerial. ¿Ustedes han acordado también? En realidad yo desconozco los acuerdos políticos que ellos han dicho, pero me parece que sería un tema que hay que ver, porque si no hay personas capacitadas en el Congreso para asumir esa responsabilidad, es algo que yo no creo, pero bueno. Bien, era el ambiente que se vive a esta hora en el Congreso de Perú. Saludamos a continuación en Lima a César Romero, editor del diario La República. César, gracias por acompañarnos. ¿Sorprendido por la noticia? Bueno, sí, aquí está causando una conmoción general esta decisión del Congreso, que, digamos, por las encuestas que se han realizado, la mayoría del pueblo no la acepta, no concuerda con esta decisión del Congreso de aprobar la vacancia. Digamos, han logrado 105 votos a favor de la vacancia, 19 en contra y solamente 4 abstenciones. Pero, digamos, eso no es lo que el pueblo estaba esperando en el Congreso. Se esperaba que las próximas elecciones ya convocadas para abril se desarrollen con normalidad y que en julio próximo hubiera un cambio de mando dentro de lo que establece la Constitución, pero el Congreso ha querido otra cosa y está vacando al presidente. Ya se produjo, ya se terminó, acaba de terminarse hace unos minutos la sesión en el Congreso donde se ha votado. Se cierra la sesión por el día de hoy y están convocando mañana a las 5 de la tarde para el cambio, la asunción del nuevo presidente, de acuerdo con la Constitución. En el caso de una vacancia, el actual presidente titular del Congreso asume la presidencia de la República. Y eso se estaría produciendo el día de mañana en la tarde. Falta ver todavía, estamos a la espera de la reacción del gobierno, qué es lo que podría hacer. Hay algunas alternativas legales, señalan los constitucionalistas, presentar una demanda o una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional. Ya el gobierno había presentado una demanda de inconstitucionalidad anterior, un anterior pedido de vacancia que no prosperó y ese pedido todavía está en el Tribunal Constitucional, no se ha resuelto. Pidió una medida cautelar en esa oportunidad, la rechazaron, pero el fondo del tema sigue sin resolverse en el Tribunal Constitucional, así que algunos especialistas legales consideran que el presidente podría volver a plantear una medida cautelar, una demanda, una intervención del Tribunal Constitucional para que, digamos, se detenga esta decisión del Congreso, pero, digamos, las alternativas son muy pocas ya. En general, otros piensan que si bien puede presentar una demanda de inconstitucionalidad, de todas maneras tenía que mañana aceptar el cambio de gobierno, entregar la presidencia a su sucesor, y más adelante el Tribunal Constitucional se podría pronunciar, pero eso es lo que tenemos hasta el momento. Yo quiero que revivamos justamente ese momento en el que ya la votación estaba consumada. Escuchemos. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, la resolución del Congreso aprobada será comunicada de inmediato al vacado. César, editor del diario La República, escuchábamos al presidente del Congreso. ¿De quién estamos hablando? Este hombre que asumiría entonces las riendas, por lo menos de manera interina o temporalmente, del país. Él es el congresista Manuel Merino, del partido político Acción Popular. Él ha estado dirigiendo en el actual Congreso, no hay una fuerza mayoritaria destacada. Digamos, este es un Congreso que tiene algunos 2 años, que fue producto del cierre del Congreso en un primer periodo de vacancia del presidente Vizcarra, del anterior Congreso. El presidente cerró el Congreso, se convocó a nuevas elecciones y se eligió un nuevo Parlamento que otra vez ha resuelto la vacancia del presidente y cuyo titular, Manuel Merino, se convertirá mañana en el nuevo presidente de la República. Bien, esta noticia tiene apenas lugar cuando faltan unos 9 meses quizá para el término del periodo presidencial de Martín Vizcarra. ¿Cómo explicar que un presidente con la popularidad que tiene el actual mandatario peruano termine en esta condición apenas 2 meses después de que le realizaran otro juicio político en el Congreso? Lo que te decía, este es un Congreso fragmentado, no hay una fuerza mayoritaria, hay muchos grupos políticos ahí y hay dentro de esos grupos muchos intereses. Se habla de que se podría incluso postergar las elecciones ya convocadas para abril del próximo año. Se abre un panorama difícil en este momento de decir cómo será. Algunos dicen que sí va a haber elecciones, no se sabe en realidad si va a haber elecciones porque estos grupos, de acuerdo con la nueva normativa electoral, si no pasan una valla y se considera que muchos no podrían pasar la valla, ya dejarían de ser partidos políticos. Entonces, todo este tema de la pandemia, de la falta de movilización, algunos podrían aprovecharla para postergar las elecciones, considerar que en este momento no estaría en capacidad de hacer una buena campaña. Entonces, ante el temor de perder la inscripción electoral, podrían plantearse una postergación de las elecciones. Pero digamos, es incierto, falta ver mañana si el señor Manuel Merino asume la presidencia, con quienes conforma el gabinete. Puede llamar a otros partidos políticos para que lo acompañen en esto y estos podrían un poco balancear la situación. Y como te digo, el panorama político es incierto de lo que podría suceder, de lo que vendría. Hay muchos congresistas que tienen denuncias, al igual que el presidente, que tienen que responder a la justicia. Entonces, es difícil prever en este momento qué es lo que podría pasar. Estamos en una situación muy incierta políticamente, con la pandemia, con un brote de difteria que no se veía en el país hace mucho tiempo, con problemas por lo mismo de la pandemia económicos, laborales. Es difícil lo que viene para el país en los siguientes días y en las siguientes semanas hasta que esto pueda un poco aclararse y ver qué es lo que pretende el señor Manuel Merino, que como presidente del Congreso ha impulsado este planteamiento de vacancia y que ahora se convierte en el nuevo presidente del país. En definitiva, mucha tela por cortar después de esta noticia. La destitución, reiteramos, del presidente de Perú. César Romero nos acompañaba a esta hora, editor del diario La República. Gracias por su tiempo. Gracias a usted.